Gracias por Joel Yungán. Señor, porque tú le has bendecido al permitirle terminar su carrera. Amado Señor, lo ponemos delante de ti y lo bendecimos. Señor, te suplicamos que tu gracia sea con él en todo tiempo, en todo momento, que sea tu Espíritu Santo guiándole. Gracias, Señor, porque ha podido graduarse y oramos para que te sirva con su vida en el lugar en donde está. Señor, también gracias por este hermoso día que nos regalas y nos congregamos para la gloria de tu nombre. Señor, bendícenos con tu palabra, con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Señor, destruye de nuestro corazón todo lo que debe ser destruido y levanta, Señor, lo que debe ser levantado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Tomen asiento. Bueno, estoy de reemplazo nomás, mis hermanos. No me tocaba a mí, pero el hermano que compartía no ha venido, así que para mí es un gusto poder compartir con ustedes. ¿Y cuántos tienen teléfonos? Levanten la mano. ¿Cuántos van a leer de su teléfono? Chévere. Pero quítenle el sonido, por favor. Prohibido aquí estar chateando, negociando, poniéndose de acuerdo para encontrarse en algún lugar. Este es un tiempo para el Señor, ¿sí o no? Para las cosas del Señor, así que hay que tener reverencia, mucho respeto, y venimos a estar un par de horitas aquí. Hagámoslo bien, mis hermanos. Quítele el sonido, por favor. Prohibido salirse de media reunión. Tengo una carrerita, tengo un trabajito. No haga eso. No haga eso. Honre a Dios. Por favor, honre a Dios. Honremos juntos al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Por favor, mis hermanos. Vayamos en las Biblias, Segunda de Crónicas, capítulo 20. El tema de esta mañana es desechando el temor o el miedo, ¿no? ¿Cuántos han tenido miedo en su vida? Levanten las manos los que hemos tenido miedo. Miedo al matrimonio, miedo a la suegra. ¿No es cierto? Miedo a muchas cosas. Miedo a emprender algo nuevo. Cuando yo me iba a casar, yo tenía miedo. Yo no sé si ustedes no tenían miedo, pero yo creo que soy de otro planeta, tenía miedo. Y me fui a hablar con el pastor, porque tenía miedo de dar ese paso, porque vengo de una familia destruida, de una familia disfuncional. Ahora, ¿cómo es la palabra de hoy? Tóxica, ¿no es cierto? Eso es lo moderno. Pero yo vengo de una familia disfuncional. Mi papá no conocía al Señor, así que lo que hacía no era lo más adecuado. Era un mujeriego, es decir, tenía algunas mujeres, de tal manera que yo tengo 20 hermanos, somos 21, así que no se le ocurrirá hacerme bronca porque somos bastantes, como los indígenas más o menos. Y un padre sin el Señor, un hombre sin temor de Dios,
Eh, seguro pensaba que tener más mujeres le hacía más valiente. No sé qué pensaba, pero estoy casi seguro que esos pensamientos pasaron por su mente. Y yo tenía temor porque él había fracasado con mi mamá. Nos abandonó a 10 hijos y a mi madre. Mi mami trabajaba muchísimo para sacar adelante a la familia, para alimentarnos. Teníamos la visita de él de vez en cuando, ¿no? Y cuando venía, venía decidido a dejar otro hijo. A eso venía, un bandido. Pero en sus años finales, el Señor me permitió perdonarle. Oré por él, le guié a Cristo, se arrepintió de sus pecados y así partió con el Señor. Yo creo que es salvo, ¿no? Pero cuando yo iba a dar el paso del matrimonio, yo tenía temor, tenía miedo, porque yo decía, Señor, si me alcanza eso, me alcanza esa maldición, que antes pensábamos que era una maldición, ¿no? Estas maldiciones te alcanzarán. A veces también se desconoce un poco la palabra y padre alcohólico, hijo alcohólico. Padre adúltero, hijo adúltero. Y la Biblia dice otra cosa, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. No importa cómo fue el padre o la madre. Si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Así dice la Biblia. Pero yo no sabía, no tenía esa verdad bien sembrada en mi corazón. Entonces tenía miedo y me fui a hablar con el pastor. Y el pastor me recibe y me dice, cuando yo le cuento mis temores y mis miedos, no has de ser miedo a tu suegra, no has de ser miedo a tu mujer, a la que va a ser tu esposa. Es el temor al futuro, es el temor a qué pasará. Y me dice, tú has sido igualito a mí, yo tengo los mismos temores que tú, pero ¿sabes qué hago? Pongo mi mirada en Cristo, me dijo. Pongo mis ojos en Jesús y de ahí no los he bajado. Claro, la vida de hermano Carlitos Abril fue una bendición. Así que hay muchos miedos y el caso que hoy les voy a presentar es el caso de un hombre que tenía miedo. Mire esto, Segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Está conmigo? Pasadas estas cosas, ¿cuáles cosas? Recuerde que estamos leyendo la parte de un contexto y las cosas se refiere a lo anterior, aquello que hizo Josafat, nombrando jueces en todas las ciudades amuralladas. Por eso dice, pasadas estas cosas. Aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo miedo, diga conmigo, él tuvo miedo. Y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Vamos por esa primera parte. Quiero contarles quién fue Josafat. Josafat fue el sexto rey.
Recordemos algunos detallitos, por favor. El primer rey de Israel, ¿quién fue? Saúl. ¿Quién lo eligió? El pueblo lo eligió. Esa fue la diferencia entre Saúl y David. A David lo eligió Dios el Señor. Por eso la diferencia en el corazón. Bueno, en el tiempo de Saúl, las tribus estaban unidas. Pasa lo que pasa con Saúl, se aparta del Señor, se nombra otro rey, que es David, está jovencito, 17, 18 años, enfrenta al gigante, se convierte en un héroe nacional. El gigante era más o menos, medía unos 4 metros 20 centímetros. Goliat era un hombre de guerra, experto en la guerra. David, sin ser un soldado, se enfrenta, lo vence con su arma, a pesar de que era muy joven, pero él, al encargarse de las ovejas, él practicaba mucho con su onda y tenía también espacio para practicar mucho su arpa. Así que a esa corta edad ya David era un excelente músico y era muy diestro con su arma, ¿no? Y una onda, ¿no? Y no era una moto. No, quiero una moto. No era muy diestro con su moto, era su arma de guerra. Entra David al reino, las tribus también se mantienen unidas, gracias a Dios. Pasa el tiempo, muere David, Salomón va al reino, las tribus se siguen manteniendo unidas, hasta que en su vejez Salomón se aparta del Señor. ¿Recuerdan este hombre sabio, más sabio, que no ha existido como él ni habrá otro? Así dice la Biblia. Han habido gente muy, muy sabia, hermanos. Es increíble la sabiduría que tienen. El año anterior murió uno de los hombres más consultados, más entendidos en todos los temas. Le iban a consultar en secreto, por supuesto. Presidentes, mucha gente importante, artistas. Era un judío, ya falleció. Pero hay mucha gente entendida, pero como Salomón, ninguno. Así que en su vejez, Salomón se aparta del Señor y en ese instante, porque él por complacer a sus mujeres, recuerde, tener 1000 mujeres no es un chiste. Además, él tenía el dinero. Y en su cultura se permitía. En su cultura, por favor. Porque se hacían pactos, si tenía un problema de guerra con otro pueblo, con otra nación, se casaba con una princesa y se daba la paz. Así que llegó a tener 700 reinas, 300 concubinas, no sé si durmió con todas, no lo sé. ¿Cuántos hijos tendría? Tampoco dice la Biblia. Pero tuvo una vida desordenada, este hombre muy sabio. Y usó su sabiduría no para honrar a Dios. Se casó con mujeres que no amaban a Dios y le pidieron, permítenos traer nuestros dioses al palacio. Entonces, siendo un hombre ya mayor, sentimental, se afloja un momento en su fe y eso le lleva a un declive. Entonces el Señor en ese momento, porque luego se arrepiente Salomón, ya en su vejez se arrepiente y se vuelve al Señor. Pero en ese momento el Señor le promete, yo había dicho voy a mantener las tribus unidas, pero no va a ser así. Tú vas a ver la paz, pero en tu hijo voy a dividir el reino. Así que finalmente, hermanos, el reino se divide en dos, en tiempo del hijo de Salomón, que se llamaba Roboam. Con él se van algunas tribus, 2, y con otro que se llamaba Jeroboam, que fue un empleado antiguo del rey Salomón, se van 10 tribus. Y para que no
vayan a adorar en Jerusalén, porque Jerusalén era el único sitio autorizado para la adoración. Es decir, si Quito era Jerusalén y usted vivía en Ambato, tenía que venir caminando desde Ambato, Machachi, Latacunga, a concentrarse en Jerusalén. Para que no suceda eso, porque Jeroboam tiene temor de que él vuelva a reunir a las 12 tribus, levanta unos becerros de oro y los pone al otro lado del Jordán y provoca un desastre nacional a partir de eso. La gente alejó su corazón de Dios y comenzó a creer en cualquier cosa menos en Dios. Eso sucede en la vejez de Salomón. El Señor le dice: te voy a quitar el reino. Y cuando se divide el reino, se convierte en reino del norte y reino del sur. Así que ahora ya no había un solo rey para las 12 tribus, sino que habían 2 reyes. En el reino de Judá, uno, porque quedó Jerusalén, era la tribu de Judá, por eso el reino de Judá. Y al otro lado quedó el reino de Israel con su capital Samaria. ¿Cuántos están conmigo? Esa Samaria es la que estaba en tiempos del Señor Jesús. ¿Recuerdan dónde estaba la samaritana? Ya. Bien, así que le toca a Josafat gobernar. Su papá, el papá de Josafat, que se llamaba Asa, fue un hombre temeroso de Dios. Y estoy muy seguro que Josafat recibió mucha influencia de parte de su padre. Porque sí, eso es inevitable, hermanos. Uno recibe influencia buena o mala, pero recibe. Y Asa fue un gran rey, un hombre temeroso de Dios. Entonces estoy seguro que influenció sobre Josafat. Y Josafat, cuando le toca ser rey, era un hombre firme en su fe. Y por ser firme en su fe, su reino se fortaleció. Reunió un ejército de más de 1.100.000 soldados. Un ejército grande. Al ver ese ejército, y como era un hombre organizado, comenzó a construirle a las ciudades muchas murallas. Eso trajo seguridad al país. Entonces los pueblos vecinos, al ver esa organización, le tenían miedo y le mandaban regalos, los filisteos y los árabes. Josafat se convirtió en un hombre que amaba a Dios y muy respetado. Creció su fortuna, era un hombre temeroso de Dios, y eso, hermano, es fácil de ver. Los pueblos de alrededor le tenían temor. La Biblia dice, ¿no? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 16:7. ¿Sí o no? Así dice la palabra. Bueno, así que estando en esto, Josafat está tranquilo. Y de pronto, como no le gustaba, siempre hay envidia, no le gustan los otros pueblos, su prosperidad, su firmeza, su valentía. Entonces se reúnen 3 naciones. Y si él tenía un ejército de 1.100.000, imagínese 3 naciones reunidas para hacerle la guerra. Eso es lo que cuenta el capítulo 20. Se reúnen 3 naciones y vienen a hacerle la guerra. Y cuando él escucha que hay un ejército innumerable que viene a hacerle la guerra, ¿qué cree que siente? Miedo. Cuando escuchamos noticias que no nos gustan, ¿qué sentimos, hermanos? Miedo. A veces tenemos temor. Cuando no hay seguridad económica en nuestro país, cuando no hay un buen líder, ¿qué siente el pueblo? Miedo. Mire, ahora ya hay rumores de una nueva huelga. ¿Qué sienten muchos? ¿Qué sentimos?
¿Por qué? Porque pensamos la estabilidad económica, el trabajo, ya no va a haber esto. Y se acuerdan lo que sucedió en ese paro. Calles rotas, edificios quemados, gente herida, policías muertos. Y algunos, y la mayoría de ellos de manera injusta. ¿Quién tiene alegría por un paro de eso? Nadie. Bueno, por lo menos los que estamos bien en la situación, no podemos apoyar esas cosas, jamás. No es la manera. Así que cuando escuchamos algo, sentimos miedo. Y Josafat, cuando escucha que viene un ejército tan grande a hacerle la guerra, siente miedo. Pero mire lo que hace. No se va a buscar al brujo porque tiene miedo. No se va asustado a comprar el comercio para leer el horóscopo, para ver cómo mira en ese tiempo. Mire lo que hace. Vaya a leer conmigo, por favor. Entonces él tuvo miedo, verso 3. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: mire lo que dice en ese día de ayuno, en un día de oración donde todos están humillados. Dice: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien la resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí, y nombra a las naciones que vienen en contra de él. Y estando Josafat orando, vaya conmigo por favor al verso 14. Termina Josafat de orar, y estaba allí un levita, mire, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Pero solo les he contado una parte, la otra es mejor. En realidad, estando en pleno ayuno y estando en la oración,
Alguien tomado por el Espíritu del Señor se levanta y de parte de Dios da este mensaje. ¿Qué hizo Josafat cuando tuvo temor? ¿A dónde acudió? ¿Al baño de suerte? ¿A San Roque? ¿A que le limpien con los montes? ¿A dónde acudió Josafat y toda la nación? Al Señor acudió cuando tuvo miedo. Al Señor. Y proclama un ayuno. Todos se reúnen. Un hombre tomado por el Espíritu de Dios se presenta y les dice: mañana salgan tranquilos. Ustedes no van a mover un solo dedo. Si fuéramos así nosotros, ¿no? Cuando tenemos temor, ¿dónde debemos acudir, hermanos? ¿A quién acudimos? ¿O debemos acudir? ¿A quién? A Dios. Al Señor. Así tiene que ser. Cuando tenemos temor al futuro, ¿a quién debemos acudir? Al Señor. Cuando tenemos temor a quedarnos sin empleo, a quedarnos sin provisiones, temor a tantas cosas. Como yo, por ejemplo, algunos pueden tener temor de iniciar una familia. Por eso han retrasado. ¿No? Otros pueden tener temor: ¿cómo alimento a los hijos cuando ya nacieron? ¿Y si me quedo sin trabajo? Las estadísticas demuestran en un estudio que hicieron que la gente le tiene temor a cosas que nunca han pasado. El 90% de personas le tiene temor al futuro y a cosas que nunca sucedieron en sus vidas. Por ejemplo, nos ponemos a pensar: ¿y qué haré si de aquí a un año no tengo? Vea, de aquí a un año. ¿Y qué haré si de aquí a 8 días no tengo, no puedo? Vea, hermano querido, Jesús puede venir esta noche o más tarde. Y si usted mira hacia atrás todos los años de su vida, puede mirar que el Señor no le ha abandonado. Nunca nos ha desamparado. Porque esa es su promesa. No te dejaré, no te desampararé. ¿Dice o no dice? Por supuesto. Bienaventurado aquel hombre cuyo Dios es Jehová. ¿Dice o no dice? Bendito el hombre que puso su esperanza en Jehová. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Dice o no dice? No así los malos, que son como la paja, como el tamo que arrebata el viento. ¿Dice o no dice? Pero hablando de su pueblo, el Señor promete en su palabra: nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Dice o no dice, hermanos? Por eso Josafat, consciente de todo esto, trae su miedo delante de Dios y al Señor va a orar. ¿Qué haremos, Señor, con este ejército tan grande? Tú has dicho, Señor, que cuando necesitemos ayuda, clamemos a ti y vendremos y oraremos y tú, Señor, nos responderás. Y ¡pum!, la respuesta con un levita, que era un hombre temeroso de Dios, no para ser poseído por el Espíritu. No era cualquier cosa. O sea, un hombre apartado del Señor, me refiero. Un hombre temeroso de Dios que buscaba al Señor siempre. Y el Señor les da una promesa: mañana salgan tranquilos. Ustedes no van a mover ni un dedo, porque me buscaron. Veamos lo que sucedió después. ¿En qué versículo estaba? ¿Están conmigo o no? ¿En qué versículo estaba?
¿Cuál me toca? Muy bien, hermanos. Después de esto, Josafat escucha, se humilla, da gracias y dice: vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer algunos grupos de músicos y vamos a salir cantando mañana. Así que cuando ellos están organizados, salen cantando. Mire, por favor, vamos conmigo. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá, verso 18. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, verso 20, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentas sagradas, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y vamos al verso 22, mire lo que sucede. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Mire el verso 23. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los hijos del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Mire lo que sucede, hermano. Eso es algo extraordinario. Yo no sé si usted lo ve así. Allí están, imaginémonos esto, allí están en ese valle gigantesco reunido este ejército tan innumerable de 3 naciones. Y de pronto, Josafat por acá, por la parte alta, está Jerusalén, y comienzan en la mañana, cuando salen a enfrentarlos, ya tenían la promesa del día anterior, que ellos no iban a hacer nada. Josafat organiza unos grupos, salen cantando, y cuando comienzan a cantar, el ejército se pone en contra del otro. Algo les pasa en su visión, algo les pasa y les confunden y los matan completamente a sus amigos. Y luego, cuando estaban destruidos completamente un ejército, luego entre los 2 ejércitos se matan los unos a los otros, de tal manera que no queda uno vivo. Una guerra donde nadie levantó una espada. El ángel del Señor vino y destruyó a toda esa multitud tan grande. Cuando tú pones tus temores delante de Dios, eso es lo que va a suceder. El Señor estará contigo sin que levantes un solo dedo. Tengo miedo, Dios mío, a lo que me han dicho, lo que me van a hacer. ¿Por qué tienes temor? A no ser que hayas hecho algo incorrecto. Pero si la acusación es falsa, el Señor estará contigo siempre. Siempre, hermano querido. Y cuando Josafat se asoma con el ejército, lo único que ve es muertos, muertos y más muertos, y una cantidad de tesoros y ganado, porque recuerden que a una guerra no se iban con los bolsillos vacíos. Mamá, présteme $20, me voy a la guerra y cuando vuelva le devuelvo. No. Recuerden que las guerras en ese contexto duraban muchísimo tiempo, hasta años, en algunas ocasiones. Tenían que poner sus campamentos afuera de la ciudad amurallada, comenzaban a sitiarlas, habían
batallas día tras día, tras día, tras día, hasta que alguien lograba penetrar por alguna parte, subían los muros. Eso tardaba tiempo, meses, años. Entonces llevaban sus tiendas, llevaban oro, los generales llevaban sus criados, llevaban ganado. Cuando Josafat se aparece, vaya conmigo, por favor. ¿En dónde estoy? ¿En qué verso estamos? 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, porque ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Querido hermano, aquí hay 3 cosas que han sucedido. Cuando Josafat tiene temor, ¿a quién busca? A Dios. Luego el Señor envía a alguien que estaba allí en la reunión para que le dé una respuesta. Y finalmente, una victoria sorprendente. Mire, hermano, las cosas no han cambiado mucho desde el tiempo de Josafat. El corazón del ser humano sigue teniendo temor al futuro, a las malas noticias, a la incertidumbre. Seguimos teniendo temor. Cuando un padre, una mamá primerizos van a tener su primer hijo, ¿qué les pasa? ¿Cómo lo reciben? Con alegría, pero con temor al mismo tiempo. ¿Cómo lo baño? ¡Qué frágil! ¿Cómo lo hago? Y ahí tiene que estar la mamá, la suegra. Ve, hijita, así se hace, y le enseña. Hasta que va practicando, y luego cuando toca el tiempo de enviarle al jardín, ¿qué hacen algunos padres? Aquí me voy a quedar escondidito porque ¿cómo le voy a dejar a mi hijo con tanto guambra perverso alrededor? Esas cosas que se imaginan, ¿no? Parece que todos los demás en el mundo son terroristas y mi hijo es un santo. ¿A quiénes les ha pasado eso? No quiero abandonar, no quiero que se caiga, no quiero que se golpee, no quiero que le pase nada, no quiero que sufra, no quiero que llore, no quiero que se enamore. No quiero que crezca, quédate así para siempre. ¿A cuántos les ha pasado eso? A otros, ojalá crezcas rápido, te me vayas. Voy a ahorrar un poco después de eso, dicen. Queridos hermanos, no ha cambiado mucho las cosas. El corazón del ser humano sigue teniendo temores. Pero cuando tú busques al Señor y cuando yo busque al Señor, la respuesta va a ser favorable y el Señor estará contigo, tal cual dice su palabra. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Si tú eres de aquellos, puedes darle la gloria al Señor, por favor. Apláudele, apláudele, apláudele. Bendito sea el Señor por siempre. Él nunca nos ha dejado. Bendito sea su nombre para siempre. Si tienes temor al diagnóstico que te han dado, si tienes temor porque ya han pasado algunos añitos y nadie te ha dicho, por favor, casémonos. No. Yo ya estaba con un poco de temor. Tenía como 3 temores. Un montón de temores en realidad. Yo me casé a los 29 años, hermanos. Vayan a pensar que me casé a los 18. Ese hermanito bendecido. No.
a los 29 años y todavía me consideraba inmaduro. Por eso tenía temores. Porque a los ojos, a la vista de la palabra, los hombres a los 30 años son maduros, recién van asentando cabeza. Las mujercitas, se ha descubierto científicamente, mi hijo me compartía que son 7 años adelantadas en madurez. Por eso las mujercitas quieren más estabilidad. ¿No? Si algún varón piensa en novia, una mujer piensa en hogar. Si algún hombre piensa en una moto, me va a comprar una moto. Una mujer piensa en algo más estable. Está comprobado, los hombres son inmaduros, somos inmaduros. Y a los 29 años yo me casé y estaba orando 7 años. 7 años. Señor, por favor, mándame a mi esposa. ¿Cuál será? ¿Dónde la tendrá, Señor? Y yo les confieso, mis hermanos, que cuando inicié a orar por mi esposa, que no la conocía, inicié a orar mal. No. Porque ¿cómo ora alguien, no, cuando quiere casarse? Ahora diránme esas oraciones falsas para que parezcan espirituales. No, yo no sé si yo era muy espiritual o no, pero yo, Señor, mándame una esposa bonita, Señor, por favor. No sé cómo oran los demás. Lo que caiga, Señor, lo que caiga. No sé cómo serán. Pero yo oraba, ¿no? ¿Y cómo pueden ser las oraciones, no? Injustas. Señor, dame esto, dame aquello. Y en el tiempo que comencé a orar, fui cambiando mi oración y yo comencé a pedirle al Señor, recuerdo en los últimos años, 7 años de orar. Le dije, Señor, tú debes tener una hija tuya, para mí una princesa. Guárdala donde quiera que esté, Señor, guárdala para mí y a mí guárdame para ella. Y yo hice una promesa delante del Señor, yo no voy a tener novia en la iglesia. No voy a tener novia sino para casarme. Yo no voy a cogerle la mano a ninguna hermana, no voy a vacilar con nadie. Yo dije, Señor, yo me voy a guardar hasta cuando llegue mi esposa. Y tú, Señor, guarda a mi esposa donde quiera que esté. Tráeme esa princesa hermosa que tienes para mí, le dije al Señor. Y la trajo de otra congregación. Pero cuando tú te metes con el Señor, se te van los temores, los miedos. Pero cuando estás así, tienes muchos miedos. Y aún a Josafat, que era un hombre temeroso de Dios, mire cómo se le metió el miedo. Pero él hizo lo correcto cuando se le metió el miedo. Buscó al Señor. ¿A quién has buscado tú? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué estás angustiada? Ay, si no hago este trabajito, ¿qué va a pasar? Me voy a quedar sin plata. No es así. Dios te sorprenderá siempre con el sustento, porque Él ha prometido, nunca te dejaré, jamás te desampararé. Él lo ha prometido. ¿Quieres creerle al Señor? Pónganse de pie, por favor. Cierra tu Biblia, mi hermano querido. Guarde su teléfono. Tienes tanto miedo. Cambias cada rato de mujer, cada rato de novio. ¿Qué buscas? No has buscado al Señor de todo corazón. Por eso tus miedos están allí, que te ganan, que te comen, que te atrapan. No hagas lo que Josafat hizo. Declararle al Señor sus miedos.
Mira cómo cambió la situación. Y el Señor le dio una victoria tan extraordinaria, pero así tan extraordinaria, que nadie se lo esperaba. ¿Quién, siendo un estratega de guerra, hace una estrategia como esa? Vamos a cantar, porque allá nos espera un ejército, pero vamos a ir alegres. ¿Algún estratega de guerra hace eso? Y hermano, solo a Dios se le ocurre. Canten, y mientras tanto yo envío un ángel que se maten entre ellos. Lo mismo pasó con Josué. Griten, y yo voy a derribar los muros. Lo mismo pasó con Elías. Golpea el río y se abrió el Jordán crecido. Lo mismo sucedió con Eliseo. Lo mismo sucedió con Samuel, con Moisés, con Josué, con David. Traían sus temores delante de Dios y Él les daba la victoria. ¿Qué vas a hacer tú, hermano querido? ¿Te vas a angustiar? ¿Te vas a desesperar? ¿O vas a venir como Josafat delante de Dios y te vas a arrodillar y te vas a humillar y vas a decir, Señor, pongo mis temores delante de ti porque me están consumiendo? Y si haces eso, has hecho lo mejor. Lo mejor, hermano. Eso hice yo. Y cierto es que hay cosas que nos dan temor, pero cuando tú vienes delante de Dios, todos los temores huyen. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojitos, por favor. Cierra tus ojos, no me estés viendo, ni estés viendo a los de al lado. Si has tenido algún temor esta mañana, dile al Señor. Ponte a orar, por favor. Dile tú al Señor. Señor, el sueño que tuve me dio miedo. Estoy pensando en el futuro y me da miedo. No sé qué carrera seguir, tengo miedo. Tengo este problema ahora, tengo miedo. Dile al Señor lo que sientes. Tengo miedo de perder mi hogar, mi familia. Tengo miedo que mis hijos no me quieran, me abandonen. ¿Qué es lo que sientes? Dile a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, delante de ti como hizo Josafat, humillados. Y te traemos nuestros temores, nuestros miedos, mi Señor amado. Nuestros miedos, Señor, nos han angustiado, nos han asustado y nos han derrotado muchas veces. Pero hoy sabemos qué hacer. Padre Santo, delante de ti nos humillamos. Y dice tu palabra que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, traemos nuestros miedos delante de ti y los ponemos, Señor, en tus manos. Te suplico, en el nombre de Jesús, desecha la angustia, desecha la ansiedad, desecha el miedo y dale paz a nuestro corazón. Y como hiciste con Josafat, Señor, permítenos ver de tu parte la solución a ese problema que nos asusta. Mi Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús, socórrenos, porque no venimos, Señor, por nuestras obras delante de ti, ni nos presentamos, Señor, porque somos buenos. Venimos delante de ti en el nombre de Jesús, y tu palabra dice, Señor, que es el nombre sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra. Señor amado, te rogamos en el nombre de Jesús, toma nuestros temores,
y danos la victoria, mi Señor. Y obra un milagro, Padre Santo. Y danos un corazón valiente, un corazón confiado en ti, amado Señor. Gracias, Padre bueno, por este hermoso día. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.